Lo primero que quiero hacer es agradeceros vuestro apoyo en la encuesta porque creo que nos ha ayudado a todos a ver con mucha más claridad algo que posiblemente intuyes. Es decir, hay muchas personas que viven, vamos a llamar, con dificultades reales con el sueño. Lo segundo, pues es decirte que este audio va a ser un poco más extenso de lo habitual porque quiero que comprendas algo importante. O sea, quiero que comprendas el tipo de profundidad que se vive día a día en el movimiento Neshama. Y cuando miramos una dificultad humana de verdad, pues realmente vamos más allá de la superficie. Y hoy quiero dedicar además este audio de forma muy especial a Manuel Herrera, porque él ha sido quien me ha dado el impulso definitivo con esta idea para realmente hacer este audio. Es un tipo sensacional, ojalá puedas conectar con él. Y con él, o como él mejor dicho, como tú, como yo, como cualquier ser humano en algún momento de la vida, pues llega un tiempo en el que posiblemente dormir deja de ser algo natural y comienza a convertirse en una dificultad, a veces en una preocupación, incluso en una lucha. Así que gracias, Manuel, por tu idea. Y a todos los demás, ojalá este audio te aporte. No hablo solo de alivio, lo que quiero es que sea una comprensión, o sea, que tengas comprensión de ciertas bases, comprensión de lo que es el sueño y de la importancia real del sueño. Y vamos a hablar también, no sé, algunos mitos que alguna gente arrastra sobre el dormir, el insomnio, lo que significa realmente pasar por algo así que normalmente es duro, ¿no? Pero fíjate, a veces una persona no empieza a sufrir solo porque duerme mal. Empieza a sufrir por lo que empieza a pensar sobre sí misma cuando duerme mal. Porque, ¿sabes? Una noche es pasar... O sea, una cosa es pasar noches difíciles. Y otra muy distinta es empezar a creer que hay algo dentro de ti que no funciona bien. Que ya no sabes descansar, que tu mente se ha vuelto contra ti, que la noche ha dejado de ser un lugar de reparación y se convierte posiblemente en un lugar de miedo. Y eso me toca a mí muy de cerca, porque ha habido una persona muy cercana a mí que ha vivido el miedo por la noche al no dormir. Y quiero decirte que eso pesa mucho. Pero sabes, cuando llega la tarde y empiezas a pensar si hoy podrás dormir, ¿qué crees que va a ocurrir? Al final pesa cuando te metes en la cama y en lugar de entregarte te observas. Y pesa más cuando el cansancio está en tu cuerpo, pero la alerta sigue encendida en tu mente. Y es un peso muy grande cuando empiezas a asociar la noche no con descanso y sí con tensión, frustración. Y ahí es donde normalmente empieza un problema que hay que solucionar. Dicen los japoneses que cuando un problema no tiene solución, ya no hay problema. Y cuando hay solución, deja de ser problema. Mira, cuando una persona ya no solo duerme mal, sino que además empieza a vivir con miedo a no poder dormir, ya el problema deja de estar en la noche, empieza a ocupar el día, empieza a aparecer un problema en relación con el sueño. La persona se vigila, se observa y empieza a anticiparse. Es decir, su mente empieza a vivir el día mirando hacia la noche con miedo, con estrés, porque al final el miedo no es que te asustes, el miedo es que puede derivarse en ansiedad, estrés, preocupación, y eso se mete en el sistema. Entonces hay algo que suele aparecer, es una sensación. Me está pasando algo raro, esto solo me pasa a mí, me he dañado, no sé cómo volver, ¿sabes? O lo peor, ¿y si eso se queda así siempre? Pero eso quiero compartir una enseñanza que para mí puede ayudar mucho, porque yo durante muchos años, cuando estaba en el parque de atracciones, me habitué a dormir muy poco, posiblemente 1 o 2 horas al día, y eso fue un hábito que, por decirlo de alguna manera, no era saludable, aunque a mí me iba funcionando bien. Hasta que un día en el cual yo quería dormir y se convertía todo en un drama. ¿Por qué? Porque si me había habituado a dormir 2 horas durante 10 años, querer dormir 5 era complicado. Mi cuerpo estaba muy cansado, pero mi mente estaba habituada. Importante, esto no es ninguna clase médica, yo no soy médico, no te voy a dar ningún tipo de consejos estúpidos que yo no he aprendido y tampoco voy a simplificar lo que sé que suele doler. Lo que quiero hacer es compartirte, pues oye, porque
sé que detrás de muchas noches malas hay una verdad, ¿sabes? Y la verdad es que dormir mal no significa que seas extraño o extraña o raro o raro. Por eso hay que ir con más profundidad, porque hay que entender algo importante. El insomnio no es el problema final, es decir, es el efecto y hay que encontrar la causa. Es decir, el insomnio es un síntoma, es una señal, es una expresión de algo que está ocurriendo dentro del sistema, dentro de tu cuerpo, dentro de la mente o dentro de la manera con la que estás viviendo. No hay más. Y eso cambia, ¿no? Porque una cosa es pensar, oye, estoy mal, y otra es saber que hay algo en ti o que tú necesitas comprender, ordenar y atender. Por eso vamos a quitar una idea dañina, que yo la tuve y que sé que la tiene mucha gente. No todos los tipos de insomnio significan que seas o tengas un error o que se haya roto algo en ti. Y no todo estado de alerta significa que es un daño irreversible. Y mucho menos el meditar, visualizar o hacer una práctica de respiración daña para nada ni temas neurológicos ni físicos. Eso es una creencia errónea. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar? Es que una persona que está en un estado de temor, pues con según qué herramientas pueda estar con más miedo, vigile más, con más activación interna y entonces empiece a relacionarse mal con la noche. Entonces vamos a comenzar a hablar de esa relación que se tiene con el problema de forma más humana, más verdadera, pero sobre todo con esperanza, ¿vale? Porque cuando una persona deja de vivirse como una condena, cualquier cosa, puede abrir un espacio para discernir qué le está pasando de verdad. Pero aquí viene lo más importante hasta ahora. Más, y esto es importante, es un dato comprobado, más de un 30% de la población mundial duerme mal. Entonces no es una rareza, no eres raro, no eres rara, no son 4 personas, no estamos hablando de algo extraño, que solo le ocurre a unos pocos. ¿De qué hablamos? Millones de personas cansadas, irritables, dispersas, ansiosas, agotadas, que no comprenden lo que les pasa porque no duermen. Lo más delicado es que muchas de ellas siguen sin darle al sueño la importancia que tiene, porque tiene una importancia. Pero mucha gente además tiene creencias con que todos tienen que dormir X horas. Yo te diré la verdad. Durante muchos años de mi vida, más de 20 años, dormía 2 horas al día y yo no padecía ningún tipo de enfermedad. Y sé que no es algo bueno, y no te voy a decir que sea bueno, digo que no todo es para todos. Entonces, el dormir no es solo un paréntesis, ni un tiempo muerto, ni algo secundario, ¿vale? Dormir no tiene nada que ver con una pérdida de tiempo, por mucho que a veces nos ha parecido. O sea, dormir es uno de los actos más importantes de la vida, porque mientras tú duermes, el cuerpo no se apaga, sigue trabajando, pero también repara, restaura y reorganiza lo que has gastado durante el día. Por eso me parece muy potente esta imagen, ¿no? El sueño al final es un taller de reparación y de restauración que voy a explicarte bien y que te va a ayudar a recuperar y a restaurar todo lo que has gastado durante el día. Porque durante el día has pensado, has decidido, has sentido, has cargado tensiones, has usado la mente, has sentido emociones, has intentado resolver cosas y por la noche, y esto es importante, el sistema humano necesita entrar en ese taller para reparar lo que se ha desgastado. Y eso cuando ocurre bien al día siguiente hay mucha más claridad, más energía, más capacidad de concentración, más equilibrio emocional, más verdad y más presencia. Pero cuando eso no ocurre, el cuerpo lo va a notar, la mente lo va a notar, el ánimo lo nota, la memoria, la paciencia, la vida entera. Por eso hay que saber una verdad muy importante. El insomnio no es una identidad del ser, es un síntoma. Y eso hay que entenderlo bien. El síntoma es algo que aparece, algo que se expresa, algo que te muestra. No es la raíz, no es la causa. Es una manifestación de ciertas cosas
que vamos a ir descubriendo en este audio. Porque una cosa es decir, no puedo dormir, estoy mal, y otras muy distintas decir, oye, si no estoy durmiendo bien, hay algo que conviene revisar, porque eso va a ordenar y te va a dar soluciones. Entonces ya no vas a mirar la noche como una enemiga, vas a verla como un espejo de cómo está llegando tu sistema al final del día. Hablo de la fricción que has acumulado, del ruido que no has soltado, de la tensión que has normalizado, de la velocidad a la que has vivido, porque a veces, claro que puede haber causas físicas, pero a veces hay estimulantes, a veces hay dolor, a veces simplemente hay ronquidos que no escuchas, o problemas respiratorios mientras duermes. A veces puede haber un descontrol de horarios, o algún tipo de, vamos a decir, enfermedad de fondo, ¿no? Pero esto, lo más importante, no es una enfermedad misteriosa, ¿sabes? Normalmente es una vida vivida con mucha activación o con desequilibrio en las actividades. Por eso cuando yo tuve que aprender esto, me di cuenta que el sueño no empieza por la noche cuando te tomas en la cama. Empieza cuando abres los ojos por la mañana. Te lo voy a decir. El sueño no empieza por la noche, empieza cuando abres los ojos por la mañana. Me refiero a la calidad del sueño. Empieza en cómo te despiertas, en cómo arrancas el día, en si abres los ojos ya en guerra con todo, en si tu sistema recibe algo de luz, algo de movimiento, algo de ritmo, algo de orden, o si desde la primera hora lo llenas de prisa, pantallas, exigencias, ruidos. Porque mira, el cerebro no llega limpio a la noche porque sí. Llega a la noche, tu cerebro, que es lo que interpreta la vida, según cómo has vivido el día. O sea, según la tensión que has acumulado, según la velocidad a la que ha ido, según cómo se ha relacionado con los problemas, según cuánto ruido sostienes, cuánta luz, cuánto movimiento, cuánto estrés, cuánto café, o bebidas, o comidas, cuántos miedos, cuánta autoexigencia has ido incorporando en el sistema. Por eso a veces queremos resolver el sueño en la cama. Pero sabes, el sueño se desordena durante todo el día. Y para mí esto no era una crítica cuando me lo enseñaron, era una revelación. Porque sabes, si el problema solo fuera en la cama sería mucho más fácil. Cambias el colchón o te vas a dormir otro... ¿Me explico? Pero no es ahí. Hombre, no te digo que te vayas a dormir encima de unas rocas, eso es complicado, pero ya me entiendes. Al final la noche lo que hace es revelar cómo ha llegado tu sistema al final del día. Y hay personas que por su forma de ser viven con una activación que parece normal, porque incluso les ha ayudado a avanzar en la vida. Hablo de personas con empuje, responsabilidades, mucha actividad mental, tendencia a anticipar, a ocuparse y a preocuparse. ¿Y qué pasa? Esa forma de ser, unida a lo que les toca vivir, va a ir acumulando pequeños estados de tensión y ansiedad durante todo el día. Nada espectacular, ¿eh? A veces es tan leve que ni se ve. Pero el sistema se va cargando. Y llega la noche. Y dirás, ¿seguro? Puedes hacer una prueba muy fácil para lo que te estoy diciendo hasta ahora. Puedes coger una botella de agua, de estas pequeñas, de 100 o 200 mililitros, y la coges con tus manos y verás que no pesa nada. Pero me gustaría que estiraras tu brazo en horizontal con el agua y la mantuvieras solo un minuto. Y verías el dolor que eso que no es nada produce en tu brazo. Pero si lo haces 5 minutos, el dolor aumenta. Te recomiendo que lo hagas. Te garantizo que 10 minutos no vas a aguantar. Con una simple botella de agua de 200 mililitros. Y eso es lo que pasa con lo que te estoy explicando. Y cuando hay una carga, empiezas a descubrir que el cuerpo se ha cansado porque han habido muchas sumas pequeñas. Pero la mente no se entrega. La mente hace cosas diferentes. Es decir, tú quieres dormir, pero la mente no se apaga. Tú necesitas descanso, pero hay algo que sigue en guardia. Y esto no es porque el cuerpo la ha traicionado.
Es porque hay llegado a esa cama con demasiadas cosas encima, mucha fricción, mucha ocupación interna, muchas cuentas sin cerrar dentro de ti, y ahí aparece el mal dormir. O sea, no es como un castigo, ni traición de tu cuerpo, es una expresión del sistema que no ha sabido salir de ese estado de alerta. Por eso esto cambia mucho la comprensión del problema. Entonces ya no se trata de cómo hago para dormir esta noche, se trata de, oye, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy llegando al final del día? ¿Qué sostiene mi sistema nervioso? ¿Qué he normalizado que no es normal? ¿Estar 4 horas delante del teléfono inteligente en la cama tumbado viendo reels? ¿O qué tensión estoy tragando durante todo el día como si no pasara nada? ¿Qué bucle estoy alimentando? ¿Sí me entiendes? Porque ahí es donde la mirada es más madura, más verdadera, menos desesperada. Entonces, cuando tú puedas entender que el sueño se prepara, no vas a ir como accidentes a esa noche. Vas a empezar a comprender que el descanso no depende solo de cerrar los ojos. Depende de cómo has vivido con tus ojos abiertos durante todo ese día. Durante toda esa semana. Quizás desde el último mes. Por eso hoy no te quería compartir información. Quiero hablarte de verdad de cómo estamos viviendo. Porque lo que más asusta a muchas personas no es el no dormir. Lo que asusta es no entender por qué no duermen. Estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, no saber si es ansiedad, estrés, un daño irreparable, una costumbre o una enfermedad. Y cuando una persona no entiende, la mente hace lo que suele hacer cuando no tiene claridad. Imaginar lo peor. Ya empieza otro problema. Porque entonces ya no es solo cansancio, hay interpretación. Y si tú interpretas desde el miedo, empiezas también a ¿qué? A crear una identidad que se construye alrededor del problema. Yo soy el que duerme mal, yo soy el que no puede apagarse, ¿qué es lo que me pasa? Yo soy el que se ha jodido por dentro, yo soy el que se va a quedar así, y eso al final destruye a cualquiera, porque cuando te identificas con el síntoma, te vas a relacionar peor con la solución, porque te vas a asustar más, te vas a observar más, vas a estar más alerta, y al vigilarte más, te vas a activar más. Y eso es uno de los círculos duros del insomnio. No duermo, me asusto, pienso todo el día en dormir, llega la noche con más presión y cuando quiero dormir, ¿qué ocurre? Mi sistema está en alerta. Tienes que pensar en que el insomnio no solo duele por la falta de sueño. Duele por la relación que tienes en la construcción de tu noche. Por eso la cama deja de ser descanso, suele parecer una amenaza. La oscuridad deja de ser pausa, empieza a parecer como si fuera un examen. Y en vez de ser ese lugar de reparación, se convierte en un lugar de vigilancia. Y eso asusta, eso no ayuda. Porque el sueño no puede aparecer nunca, ni por obligación, ni por miedo, ni por tensión. ¿Qué es lo que necesita el sueño para aparecer? Necesita que el sistema suelte. ¿Vale? Entonces, si vienes todo el día cargando tensión y llegas a la noche queriendo forzar descanso, ¿qué va a pasar? Si vives muchas horas acelerados o acelerada y esperas apagarte de golpe, ¿qué va a ocurrir? Es decir, hoy día muchas personas no pelean con el sueño, están peleando con la forma en la que están viviendo. Y eso no significa que todo sea psicológico, que hay casos que sí. No significa tampoco que no hay que revisar lo físico. Por supuesto, en determinados casos. Y a veces hay causas médicas reales. Claro que las hay. Hay personas con dolor, con ronquidos fuertes, con apnea. Hay personas que tienen estimulantes de sobra en tu sistema porque no sabes alimentarte. Hay personas que tienen además horarios imposibles, que no siguen, que alteran. O personas que se medican o que sus hormonas o situaciones concretas les derivan. Pero cuando comprendes lo que pasa, ya no luchas contra ello. Porque luchar
mal contra algo es una forma de alimentarlo. Porque al final se convierte en una obsesión y le damos dramatismo y hacemos soluciones desesperadas como tomarnos pastillas. Y suelen probar además cosas a ciegas. Y más hoy que todo el mundo se pone a preguntarle al ChatGPT o a una inteligencia artificial, oye, ¿qué tengo que hacer? Y todavía te crees que te va a dar la solución. Algo que busca entre todas las publicaciones de internet, sean reales o no, y lo que más suena lo comunica. ¿Me explico? O sea, buscar apagar el sistema por fuerza no funciona. Lo básico es revisar causas, pedir ayuda adecuada y sobre todo empezar a preparar el descanso antes de meterte en la cama. Por eso esta enseñanza nos sirve para decir el sueño se construye durante el día. Vamos a ir más honesto. Hay personas que durante el día quieren poder con todo, lo quieren resolver todo, anticiparlo, sujetarlo. ¿Y qué pasa? Llega por la noche y no sabes rendirte. ¿Por qué? Porque no has aprendido a soltar, no has aprendido a confiar, a bajar la guardia. A veces el problema no es solo que la persona no duerme, es que se acuesta con una mochila encima tan pesada que es incómoda. El trabajo, las conversaciones, las discusiones, la ansiedad, la autoexigencia. Ya no hablo si además consume ciertas cosas que no son buenas ni para el cuerpo ni para la mente. Entonces, por mucho que tu cuerpo pida descanso, la mente sigue trabajando. Y eso no es que seas débil, eso es que eres humano. Entonces, mira, esa pregunta de qué hago para dormirme tiene que ser otra. Tienen que ser preguntas como, por ejemplo, ¿qué está manteniendo despierto a mi sistema? Pregúntate eso. Para ahora el vídeo y anótalo y hazte esa pregunta. Vas a encontrar respuestas. ¿Qué he normalizado durante el día que luego me pasa factura a la noche? ¿Qué forma de vivir estoy sosteniendo que no me permite a mi cuerpo entregarse? O por ejemplo, ¿qué miedo estoy alimentando cada vez que convierto el sueño en una batalla? Porque ahí vas a discernir. Ahí dejas ya la información, la técnica y empiezas a experimentar las respuestas correctas. Pero la parte que más importa hoy, ¿qué es? ¿Dónde vive esta enseñanza hoy en ti? Porque la fuerza real aparece cuando una persona dejas de mirar el insomnio como un problema y empiezas a reconocer cómo se manifiesta. Es decir, qué causa produce el efecto del insomnio. Hay gente que duerme mucho y se levanta cansada. Hay gente que duerme 2 horas y se levanta bien. ¿Sabes? Pero la mayoría de gente hoy, por programación, se levantan ya aceleradas. Abren los ojos y están pensando en todo lo que tienen que resolver. Con prisa, exigencias, anticipan. Hay una tensión metida ahí que vamos. Porque hay personas que viven todo el día intentando poder con todo. Con el trabajo, los problemas, la familia, emociones, lo que tienen pendiente, los pagos, la imagen, los miedos, la ropa. Y cuando llega la noche quieren hacer algo imposible. Pasar de 100 a 0 en 10 minutos. Y no funciona así. Porque mucha gente teme que le vuelva a ocurrir porque es muy doloroso quedarte en una cama de lado a lado dando vueltas y con esa obsesión. ¿Y qué ocurre? Empiezan a mirar la hora, a calcular, solo me quedan 2 horas, ahora 3, cuánto voy a dormir. Y esa obsesión crea vigilancia, la vigilancia más alerta, y más alerta, ¿qué ocurre? Menos dormir. Entonces, cuando tú te pones en una habitación a descansar, en una cama, pero no estás disponible para descansar, vas a sentir tu cuerpo agotado, pero vas a ver cómo la mente sigue en guardia. Entonces dejas de estar en un lugar de refugio y se convierte en un lugar de tensión. Y eso es duro, lo he vivido en mi piel durante años. Hoy afortunadamente no, porque aprendí sobre muchas cosas que me ayudaban a dormir, las ingenierías internas que yo llamo hoy día, ¿no? Pero cuando alguien le coge miedo
a algo, en este caso a la noche, el día lo va a vivir de otra manera, más irritable, con más fragilidad, con más agotamiento y con miedo, porque dice, esta noche dormiré, no dormiré. Y dirás, Kini, ¿qué extremo vas llevando? Es que hay gente que lo vive así. Yo lo viví así. Hasta que empecé a hacer acciones que te voy a contar para que ya no ocurriera. Porque también hay una realidad que conviene mirar. Hay gente que no tiene ansiedad. Simplemente ronca fuerte. Solo que no lo escuchan hasta que están despiertos y ya se acabó el roncar. O personas que se ahogan porque dejan de respirar. Tienen apnea. Porque tienen pausas respiratorias. Porque duermen boca arriba. O porque tienen sobrepeso. Y otras se levantan destruidas aunque han estado muchas horas en la cama. Otras están tomando quizás demasiados estimulantes a nivel ingerir, por la boca, por la nariz, por los oídos, por la vista, porque sí, a veces ver muchos vídeos puede alterarte. Entonces estás intentando vivir a veces como si tu sistema no tuviera límites. Por eso importa cómo te acuestas, si cenas demasiado tarde, si te metes en la cama con la digestión trabajando, sigas cargado de pantallas, trabajo, contenidos, con tensiones, y si no haces ninguna transición real hacia la noche y pretendes que el sistema se apague por dentro, vas a sufrir más. Pero ahora creo que hay que recordar algo. Mira, no todo lo que altera el sueño depende solo de lo psicológico. Hay cuerpos que son más sensibles, sistemas más cargados, pero también hay etapas de vida. Uno no duerme lo mismo a los 10 años que a los 20, que a los 30, que a los 40. Pero hay personas que sienten también que hay ciertos cambios ambientales que te alteran. O sea, eso se puede observar, se puede sentir. Y sé que muchos se burlan de ello, pero no hace falta. Entonces, sin convertir en una explicación absoluta de todo, lo importante es no usar ninguna teoría para dejar de mirar lo esencial, de cómo estoy viviendo, de cómo estoy incorporando a mi sistema ciertas cosas, qué tensiones acumulo, qué relación estoy construyendo con la noche. Porque yo te recomiendo que si estás en tu habitación y pasan 30 minutos, no duermes, levántate de ese lugar que has construido, esa relación. Levántate, vete a otra habitación, pon luz tenue, lee un libro aburrido hasta que te entre sueño y volver a dormir. Porque sabes, hay cosas que se tienen que empezar a ordenar. Imagínate que alguien se pone, y es un ejemplo burdo, 20 cafés, 20 Coca-Colas y 20 problemas al día. Ninguna pastilla, escúchalo bien, te va a dar la solución. Te puede hacer dormir, pero no hay solución. Te podrá apagar ese día, tumbará el sistema, inducir el sueño, pero hay que cultivar la raíz. Porque si no el problema va a buscar otra puerta. Entonces, yo no recomiendo vivir dependiendo de medicación para dormir. Nunca. Ahora, no voy a demonizarla porque a veces hay procesos en los que puedo ayudar. A mí no me interesa para nada las farmacéuticas. Porque si funcionaran, los hospitales estarían vacíos. Las farmacias no abrirían 24 horas. Pero no voy a demonizarla porque hay procesos en los que ayuda. Hay momentos en los que una persona está tan alterada que necesita apoyo. Por supuesto. Pero lo que no tiene sentido es usar medicación como único camino mientras la vida siga igual. Mientras la tensión en tu sistema siga igual y la raíz del problema siga intacta. Y hay algo que tienes que saber con claridad. Si alguien quiere comprobar hasta qué punto el cuerpo sí sabe dormir cuando el sistema está realmente descargado, que pase un día cultivando el campo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde o descargando un camión de mudanza entero. Verás cómo duerme. Va a quedar exhausto. El tema es que últimamente no utilizas tanto el físico
como antes para trabajar, el mundo ha cambiado, la sociedad, y ahora te hacen trabajar con datos, con pantallas. Pero hay algo muy simple. El cuerpo, cuando no está sobreexcitado, cuando ha sido usado de verdad, pide descanso sin tanto teatro mental. Pero no quiero que ahora vayas a arreglar el insomnio agotándote físicamente. Pero esto es para que te revele que no es a veces falta de sueño, a veces es falta de orden, falta de ritmo, de equilibrio, falta de menos cabeza encendida y más cuerpo experimentado. Entonces yo quiero hoy ordenarte, para que tú puedas preguntarte hoy desde la verdad. ¿Estoy viviendo demasiado acelerado? ¿Y luego quiero dormir en paz? ¿Estoy entrando en guerra por la noche? ¿Alimento el miedo alrededor del sueño? ¿Confundo ese síntoma con mi identidad? ¿Estoy revisando bien cómo utilizo mi cuerpo físico para llegar por la noche? Porque al final, si nos quitamos el autoengaño, entenderemos que hace 50 o 60 años había menos problemas de dormir porque la gente no tenían las pantallas que tenemos ahora. Se levantaban con la luz del sol y se iban a dormir cuando anochecía. Y además comían como un rey, mejor dicho, desayunaban como un rey, comían como un príncipe y cenaban como un mendigo. Ahora eso le llaman autofagia. O comer, ¿sabes? Mira, al final la responsabilidad de mirar con honestidad de cómo estás viviendo es lo mejor. ¿Qué metes en tu sistema? ¿Qué relación estoy construyendo por la noche? ¿Paso el día necesario? ¿Me levanto por la mañana a las 6 de la mañana y me quedo en tensión en mi habitación? ¿O decido pegarme una ducha y salir a caminar que me dé la luz del sol? Y por la noche, en vez de estar encerrado en una habitación esperando a dormir, me he dado un paseo viendo un atardecer. Porque al final hay que ordenar tu vida para que el descanso sea un lugar de reparación. Reparación. No necesitas miedo. Tienes que comprender que todo tiene solución. Todo tiene solución. No es de golpe, no siempre es en una noche, pero es algo que funciona de una forma madura, humana y verdadera, que es una relación mejor con el problema. Así que dormir mal no siempre significa que hay un problema. A veces sí. Pero lo que significa claramente es que hay que comprender algo. Que bebes, que comes, cómo vives, que pones en tu cabeza. El problema no es dormir. El problema es lo que una persona empieza a creer sobre sí misma cuando no duerme. Por eso no estoy aquí para decirte duerme mejor. Estoy aquí para invitarte a partir de hoy a mirarte mejor. A cómo estás viviendo. Qué tensión acumulas. Qué forma de ser sostiene tu sistema. ¿Qué relación has construido con tu noche? ¿Qué miedos alimentas? Y qué parte de tu problema no está en la cama, sino en la manera que llegas a la cama. Porque el sueño, recuerda, no empieza cuando apagas la luz. Empieza en cómo abres el día, en cómo lo atraviesas, lo tragas, lo anticipas, lo sueltas, lo exiges, en cómo tu sistema va acumulando. Y recuerda, tú no eres tu insomnio. Lo que te pasa es que necesita atención. Tu cuerpo y el insomnio te lo está mostrando. Comprende. Y quizás necesita una revisión médica. Claro, para quitarte esos miedos. Una revisión. Oye, ¿cómo tengo mi cuerpo que no duermo bien? Pues mira, lo tienes bien. Perfecto. ¿Qué hábitos estoy haciendo? Los voy a cambiar. Pero no te conviertas en el problema. Por eso no te hagas la pregunta de cómo hago para dormir hoy. ¿Sabes? Hazte preguntas. ¿Qué estoy manteniendo en mí para que mi sistema esté en alerta por la noche? ¿En qué parte de mí está en guerra?
¿Qué parte de mí necesita menos miedo y más comprensión? Pero sobre todo, deja de asustarte tanto por lo que te está pasando. Llevo más de 15 años que duermo más de 2 horas al día. Duermo 4. Y tengo súper energía. Y cuando no puedo dormir, me levanto y digo, wow, voy a aprovechar para hacer cosas que me gusta hacer. Y si me canso, y todavía hay periodo de dormir, me vuelvo y duermo. Busca soluciones. Porque, ¿sabes? Hay cosas que son buenas que podamos entender. Y para terminar este audio te diré que también, vamos a decir, la Tierra está pasando un proceso de ir a otro nivel de frecuencia, como todo en la historia de la humanidad. Creo que si ha estado conmigo en alguna de mis conferencias sabe que somos energía, frecuencia y vibración, y la Tierra también. Y la frecuencia de la Tierra al final se trata con una resonancia que se llama Schumann, que es como el latido de la Tierra. Y que históricamente esa frecuencia estaba más o menos en 7.80 o 90 hercios. ¿Vale? Y eso coincide con ondas cerebrales alfa y zeta en los humanos. Son estados de relajación. Pero hay picos de intensidad últimamente. Ha tenido actividades últimamente y épocas, y en estos momentos también hay. Porque en estos últimos meses se están registrando picos inusuales donde esa intensidad de la resonancia está aumentando. Y sé que hay una creencia popular de que esto es de forma permanente, pero no es así. Pero claro que tiene efectos. ¿Por qué? Porque percibimos esas frecuencias. Porque como tenemos nuestro cerebro con frecuencias similares, sobre todo al dormir, cuando hay un cambio en nuestro entorno, influyen los ritmos circadianos. Y también esa resonancia Schumann ayuda a sincronizar nuestros ritmos biológicos, hormonales, sistema inmunitario. Entonces ya hay estudios en ambientes aislados que han demostrado que la ausencia de esta frecuencia provoca depresión, fatiga crónica y desincronización del sueño. ¿Vale? Cosas que yo te recomiendo. Pues ahora se le llama grounding, ¿eh? Eso de caminar descalzo sobre la tierra. Se ha hecho siempre, antes no se llamaba así, ahora le ponemos etiquetas a todo. Sobre la playa, arena de la playa, la hierba, arena. Empieza a conectar más con la naturaleza. Porque hemos dejado de eso, de estar con la naturaleza. Y está bien que vivas en tu ciudad, pero vete a un parque, hazlo. Y sobre todo, utiliza tú los dispositivos electrónicos. Especialmente antes de dormir. 2 o 3 horas antes de dormir. ¿Sabes? No que te utiliza a ti mientras estás tumbado en la cama, que no puedes dormir y estás viendo reels. Y sobre todo pasa tiempo con la naturaleza, ¿vale? Entonces, para terminar, es cierto que existe una mayor actividad, vamos a decir, electromagnética en el planeta, que está asociada a la resonancia Schumann, está documentada, e influye en ti. Y también, pues hay, bueno, vamos a decir, otro tipo de frecuencias que también te afectan. Pero al final, todo depende de ti. No eres un problema. El insomnio es el efecto de unas causas. Encuéntralas. Deseo que tengas un día sensacional. Te mando desde aquí un fuerte abrazo y si en algún momento necesitas cualquier tipo de ayuda en este caso que a mí me ocurrió y que hoy, aunque duermo 4 horas, poco según gente, para mí es suficiente, las duermo como un bebé. Te mando un abrazo muy fuerte. Chao, chao.